Buenos días a todos. Bienvenidos a los Ipsos Talks. Esta ya es la sexta edición, me parece, o la séptima. Vamos avanzando. El día de hoy tendremos una exposición muy interesante del presidente de Global Strategy Tree, que es un área de consultoría especializada de Ipsos, él es Oscar Iván, y también de Joao Rendón, que es el líder de nuestra división de MSU, que es Market and Strategy Understanding. Antes de eso, voy a compartir con ustedes algunos resultados que me parecen interesantes, que hemos visto tanto a nivel mundial como en el Perú. Perdón. Perdón, creo que estaba sin sonido, ¿no? No me avisaron. ¿Están escuchando? Te escuchamos fuerte y claro. Gracias. Pero vuelvo a empezar entonces porque no me han escuchado hasta ahora, ¿no? Hace 5 segundos no escuchamos. Solo la introducción. ¿Me escuchó la introducción, Patricia? La introducción sí, pero cuando empezaste con la presentación se fue el sonido. Ok. Disculpen el problema técnico. Seguimos avanzando entonces. Vamos ahora entonces a compartir los resultados de una investigación importante que se ha hecho en España. Ya algo hemos comentado anteriormente de esta, pero vale la pena repasarla porque son las 7 etapas por las cuales pasamos durante una crisis como esta. Una etapa de incredulidad, donde hay confusión y miedo, cuando recién estalla, por ejemplo, nos enteramos de la cuarentena y la extensión de la pandemia. Luego empezamos a cambiar los planes, a almacenar suministros, nos ajustamos cada día a las restricciones, después nos vamos aclimatando, aunque ya hay problemas de aburrimiento, de tensiones emocionales, en fin, una etapa de resistencia donde la tensión aumenta, las relaciones se deterioran, hay incertidumbre, y de ahí se evoluciona a una cierta etapa de alivio cuando los negocios empiezan a abrir, y también, o un poco después, pero casi en paralelo, de temor por las nuevas preocupaciones que surgen sobre la seguridad laboral y financiera. Me imagino que cada uno de ustedes puede reflexionar en su propia vida y ver dónde se encuentra en cada una de esas etapas, y vamos a sentir, creo, la mayoría, que ya hemos pasado por las etapas intermedias de aclimatación y resistencia y que estamos entrando a las de alivio y temor, porque ya empiezan a abrir los negocios, pero hay mucha incertidumbre sobre el futuro. Lo que se hizo en España con esta batería es hacer un seguimiento semanal de cómo han evolucionado estas actitudes, y vemos cómo en las primeras semanas lo que había es una fuerte sensación de ajuste y luego de aclimatación. Desde ahí se pasó a la resistencia y actualmente están ya en la mayoría de los españoles investigados por Ipsos en las etapas de alivio y temor. Más en temor que alivio en realidad. Yo pensaría que en el Perú, como en América Latina en general, estamos siguiendo el proceso con un poquito de retraso respecto de España, pero probablemente en la misma dirección, ¿no? Es decir, los negocios han empezado a abrir en España hace pocas semanas, en el Perú más recientemente, pero digamos estamos en ese proceso. Cuando se les pregunta a los españoles cómo sienten este proceso, lo que predomina es una sensación de que sus valores esenciales no van a cambiar. El 63% piensan así, es decir, estamos en una etapa difícil, pero
al final nos vamos a adaptar y volveremos a hacer lo de siempre, ¿no? Hay, sin embargo, también una sensación mayoritaria que este proceso que ellos llaman de desescalamiento debe ser sin prisa, ¿no? 79% nos dicen que hay que ir con cuidado, con prudencia, no asumir demasiados riesgos, pero que al final los valores van a continuar. Sobre esto va a tratar las dos presentaciones que vamos a tener hoy. Sin embargo, yo quisiera entrar a una investigación que hemos hecho en Perú que me parece interesante compartir en este contexto, que es esta situación que estamos viviendo profunda, ¿no? de confinamiento, que sí nos hace sentir que en nuestro caso, si bien los valores no vayan a cambiar al final, sí estamos cambiando una serie de costumbres. Y una de estas costumbres es cuando salimos a comprar, ¿no? Tenemos que salir a comprar, la gente sale con algo de temor por el riesgo, pero por lo tanto lo que quiere hacer es encontrar ambientes seguros cuando va de compra. Lo que hemos investigado es que la gente lo que esperaría es que haya distanciamiento social, haya menos aforo, altos estándares de higiene y mucha señalética y servicios como dispensadores de gel y jabón. Esto es, por supuesto, lo deseado. No siempre lo conseguimos y muchas veces en los medios de comunicación nos informan de situaciones que no reflejan esta realidad, ¿no? Aglomeraciones en los mercados, en los paraderos, pero en todo caso la intención, lo que la gente quisiera es encontrar esta realidad. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es investigar en los establecimientos si están respetando esta realidad, ¿no? Hemos ido a supermercados, bancos, mercados, farmacias, bodegas y tiendas de conveniencia y nos hemos puesto a observar, es una técnica desarrollada por Ipsos, que se llama auditoría de protocolos de higiene y seguridad. Y lo que hemos encontrado es que el uso de mascarillas sí está bastante generalizado. Sin embargo, las medidas de distanciamiento social se respetan en los bancos, los supermercados, pero no tanto en los demás tipos de establecimientos. Mucho menos el uso de gel antibacterial o el control de temperatura al ingreso son servicios, digamos, que se brindan solamente en empresas grandes, formales, pero prácticamente son inexistentes en negocios pequeños como las bodegas. Eso es al ingreso. Y en cuanto entramos al establecimiento, lo que vemos dentro del establecimiento es que el personal en general sí tiene un uso correcto de la mascarilla y está en buen estado. Guantes no tanto, los guantes no son obligatorios para los clientes, pero sí deberían serlo para las personas que trabajan en los establecimientos. Los que los tienen, que son básicamente supermercados, algo de mercados y farmacias, sí están en buen estado, pero no se usan mucho en las bodegas, por ejemplo, o en las tiendas de conveniencia. Y este es perdón. Y el otro tema que es importante es que las medidas de distanciamiento social al interior del establecimiento tampoco son respetadas. O sea, ahí hay un riesgo mayor para controlar, lo cual a veces depende de los propios consumidores, pero que sí es un problema que en algunos negocios, porque puede presentarse contagios. Tampoco hemos observado que hayan suficientes depósitos de basura o gel antibacterial disponible en los establecimientos. Entonces, todos estos mecanismos de control son parte de la nueva realidad, son parte del mundo en el cual debemos empezar a vivir y que las empresas necesitan controlar para asegurarse de que están dando a sus trabajadores y a los clientes la seguridad que requieren, ¿no? Y comparativamente hablando, en el Perú no estamos tan mal en relación a Chile, Colombia, por ejemplo, donde también hemos hecho otros estudios. El uso de mascarilla es bastante generalizado. Atributos, sobre todo en el tema del distanciamiento social, sí estamos un poco más en problemas. O sea, hay una tendencia a las aglomeraciones. Y en general en la región todavía no hay mucho uso del control de temperatura al ingreso
digital, y luego Joao Rendón, nuestro director de MSU en Perú, va a hacer una presentación y comentar la presentación principal y tomar algunas preguntas de ustedes. Muchas gracias. Okay, so I'm going to start. Well, good. Thank you for having me. I think I want to spend some time today talking to you a little bit about behavior change in a COVID-19 world. You know, we get in the last several months a lot of questions from clients. What's going on in the world around us? How do we adjust to this world? So I want to spend maybe 10-15 minutes today just talking about what we're seeing from an Ipsos perspective and how that might impact your business. But as I said, the question we're getting the most these days from every client, every sector, every country is what behaviors will remain after the pandemic is over? And if you think about it, it's quite a hard question, right? Which is why we get asked it a lot. There's so many pieces that go into it. So the whole idea is, how do we simplify this question to something that we can answer? And so the framework we do is to really look at us as humans, right? People as humans in this world that are adjusting to what's happening around us. And humans have three different ways of behaving, right? One on the left here is attitudes, right? And attitudes, opinions, these are shallow, they're variable, they change based on the situation, right? So one day I want pizza, the next day I want Chinese food. One day I'm very angry at the pandemic, the other day I'm fine because I'm lucky to stay at home and be able to work from my desk, right? And if you think about the ocean, we say attitudes are a little bit like the ripples on the surface of the water, right? But what attitudes drive is they drive behaviors. And I think behaviors as marketers, this is what we care about, right? And so behaviors, if you think about the ocean, they're the currents that are underneath the surface, right? They're deeper, they're stronger manifestations of our attitudes and thoughts. And they don't change as often as attitudes, but they're still variable. I change behavior because of something external that happens to me, right? The last one is to think about is values. And I think values are like the deep tides of the ocean, right? Once a day, right, they change. And I think values are profoundly held. They're powerful basis of character. They're slow and they're hard to change. And I think the key question through this pandemic is really, what are attitudes, what are behaviors, and what are values? How do we adjust, right? And just to give you an example of values, which are very hard to change, there's a famous study here in the US where there's a professor that sent out 58 checks to millionaires in the US. And he did studies of all the millionaires, how they made money, where their money came from, and he sent out 58 of them $1.11 checks. And he wanted to see who would deposit the check into their bank. And out of the 58 millionaires, 26 of them deposited the money. And then he looked at the histories and he realized that, oh, all 26 of those were the millionaires that didn't have money as children, right? So those values that they had as children of being thrifty and saving carried on even after they became millionaires. One additional change, he wanted to see what would happen if they doubled the amount. So then they started sending checks of near $3. And in fact, he doubled the amount, only 2 more people deposited the check. So in fact, it was evidence that the values that people hold stay with you. And those are the things that we need to think about today is, you know, are values changing or are behaviors changing? We know attitudes are changing, right? But are behaviors changing? We know that behaviors are changing. So what is it that the values, are they going to hold or are they going to adjust? Just some more evidence of what values do is here is a study we did in the UK over the past 20 years, right? And if you look at some of the statements that people make is, you know, I fear that technology is destroying our way of life. I wish I could slow down the pace of my life. It's up to everybody to work out their own set of principles, right? Those things over the past 20 years, you see very little change in the Brits' belief, even despite things like Facebook, the financial crisis, Amazon Alexa, Brexit, right? And that internet penetration is going from 13 to 93%. Those things changed very, very little. So I think an important lens to think about what's happening in the world around us is what's driving this behavior change. Is it a change in human values or is it a change in
the situation. And of course, the situation is grave and it's difficult, so it might very well impact human values. I think that's one of the things we need to think about. And let's think about that through the lens of 3 examples that I have here. Clients we've worked with, of course, on the left all day want to say, is everyone moving to online shopping, right? Is the world going to move to online shopping and all the brick and mortar retailers are going to be in trouble? We get that question a lot. We work with a lot of luxury or premium goods that say, okay, is when we go to recession, when we go to depression, are we all going to be in trouble? And then, of course, something close to our hearts is, what is the future of the office? And all 3 of those are gravely impacted by what's happening with COVID. But I think a good discussion about how they're impacted will be interesting here. So first, this idea of brick and mortar, right? Every retailer says this is going to be the death of brick and mortar. Consumers are buying so much online, they can't even open the stores. And so this is going to be the death of brick and mortar. We hear all the time. And you see here many retailers are going bankrupt. And the question I think we have to ask is, what is driving that, right? And in a study we did here at Ipsos, we saw that out of all the reasons someone goes shopping, almost half of those reasons are the task, right? The task that I have to acquire a good and I need to bring it home, right? That's the task I need to accomplish. But you see over 50%, 51% of people actually go shopping for other reasons. I want to be social. I want to discover something. I want some entertainment. I want aspiration. I want to learn something and how to better myself, right? And those things, this 51%, aren't things that can be done very well online just yet. So, the question is it going to be the death of brick and mortar? Maybe for 50% of the shopping trips, right? And that's a lot, right? So if you're a retailer, you need to think very, very quickly. If you're someone who has a retail as a key distribution chain, how much of that you're going to lose to online? Maybe 50%, right? But there's also the entire 50% that is not about acquiring the good, that we can continue to expect to go on. And in fact, the slightly more positive things, if you look at by age range, the older people are, the more likely they're going to go shopping for the task, right? So 55% of boomers, more than 50% for Gen X, but millennials, the majority of the time they go shopping is because they want some of these other things. So for them, brick and mortar plays a very distinct and special role that I think will continue. Is it terrifying to say that we might lose 50% of our shopping trips to online? Yes, that's terrifying. But is it also slightly reassuring to say that 51% of our trips are for other reasons and that could still exist? I think that's worthy of discussion. In fact, I thought this was very interesting. This is a frieze from Ostia, which is an ancient Rome, a town in ancient Rome from the 2nd century. And this is a shopping scene from there. And if you look at this is from almost 2,000 years ago. This is shopping in the 2nd century, right? You see the shop owner, of course, giving the good to the person, but you see the 2 gentlemen on the left having a conversation, comparing what they bought. And in fact, on the right, what's even more interesting, you see the monkeys and the rabbits. Shop owners in the 2nd century knew that people shopped and they wanted to be entertained, and they would have rabbits and monkeys and animals in the store stall to keep people entertained and to draw them into the store. So again, the values of shopping are many, right? There's many reasons why I go shopping. We might lose the 50% that is, I have to acquire a good, but in fact, there's still half of all shopping trips that I think we have the opportunity to really think about. So it's not the complete death of retail. I think it's just a little bit of reimagining. The other question we get a lot is, we're going into a huge recession, a huge depression because of COVID. Consumers are going to cut out all non-essential purchases, right? So we're all going to be in trouble because consumers are going to stop spending money. And in fact, that's not necessarily the case. It's a large part the case. But let's look at the luxury goods company that I was talking about. LVMH, normally, Louis Vuitton sells these bags for $1,560. In fact, in a recession, and this is what we did, we looked back to 2008, 2009 in the recession, global financial crisis then. And what they did is they actually shifted. They said, okay, we're not going to sell these. So in fact, we're going to sell a lot more of these smaller keychains for $300. And in fact, they brought a lot more customers into the Louis Vuitton franchise, then bought the $1,500 purse. It was for a smaller amount, but they had much more volume, right? So in the kind of face of a crisis, how do you reimagine and rethink what are you doing
and can you shift, right? And just as a little bit of evidence here, this is the Louis Vuitton LVMH stock price. The box in yellow is the financial crisis, and you see they collapsed like everyone else, but they come back quickly, much more quickly, and much higher than they did before. So I think if you're able to shift, and you're a company that can pivot, as LVMH did, you have to let go. There's a lot of organizational weight, right? We are a company. We're so much heritage around selling these beautiful bags. Are we willing to sell keychains? If you're willing to pivot and willing to change, there is opportunity in recession. I'll give you another quick example. Is something perhaps much closer, much more daily. Is if you think about how much someone spends for coffee for a week, right? This is an example, but they probably go to Starbucks 3 times. They have a big thing of coffee that they make at home, and then they add creamer and sugar to the coffee. This is the Nestle brand, $3.19. So you spend $22.75 for coffee for a week, right? But in a recession, in a depression where there's a financial crisis, you might make some adjustments in what you're selling, in what you're buying. I might no longer go to Starbucks, but I still have to have the coffee at home. But what I'm going to do is I'm going to spend more on the creamer, right? I'm going to buy the Starbucks branded creamer, not the Nestle branded creamer. In fact, Nestle makes both. But I'm going to buy the Starbucks creamer instead for $4.99. My total spend goes down by about $10, but I'm trying to compensate for that by increasing the enjoyment I have at home when I drink coffee. So I buy the more expensive creamer, right? So in fact, if I'm Nestle, this is better for me because I'm selling more of the expensive stuff. People are buying less of the cheaper stuff, right? So what Nestle understands and what we could benefit from is this idea that what are we really selling? We're not selling coffee, we're not selling creamer. In fact, we're selling self-worth, right? So the idea that I may be in a very difficult situation, I have to cut out this coffees that I get at Starbucks because my job is not going so well, but in fact, I'm still worth it. I still deserve a little bit of indulgence every day. So the question is, can we, as a business, make these pivots? Can we understand what consumers are going through, what their underlying value is that's driving their behavior? And so I think if we can, then again, there's an opportunity for us. Last example is this idea of the office. Of course, we're all office workers, so the key question we all have very close to our hearts is, what is the end? Is this the end of the office as we know it? Will we no longer go into work? And this is, of course, a question that everyone's asking. And I think the key structure here is similar to the structure that I shared with you before, is how do people react, right? There's attitudes, there's behaviors, and there's values, right? So of course, when it comes to attitudes, people say, oh, I hate going to the office, my commute is terrible, the office is unsafe, I'm more productive at home, right? This changes, right? One day I hate going to the office, the other day I might like going to the office, if there's the holiday party, whatever the case is, but that changes. What changes less is the behavior. So you don't have that many options. It's I go to work from home permanently, or I'll wear a face mask but go to the office, or I'll do a combination of both, right? And I think that's what a lot of people are facing now. But let's think about more broadly, even the values. Why does someone go to work, right? Why does someone do work? Of course, you need the money, but I like to show progress. I like to be inspired by others, right? I like variety and change. I think one of the things we're hearing from our surveys here in the US is people are tired of working from home because I'm always talking to a camera, right? It's the same every day. There's no variety. I can't show progress because I never get a good handshake or a hug from someone from a really good job, or a client that comes and looks you in the eye and says, really fantastic job. We don't have that, right? And so if you look at the values, perhaps those still exist in us as humans. Do I still need these things? And if so, maybe there is a role for the office going forward. In fact, if you think about a company like WeWork, I think they understand that people don't go to work to sit in front of a computer and work, right? In fact, you go to work like shopping for many, many reasons, right? If I go to work to be inspired by others, to learn from others, to collaborate, to be creative. And in fact, if you look at WeWork's offices, no one rents a WeWork because they want the desk. I think they rent the WeWork because they want all the other reasons why someone goes to work. So again, I think what's really critical is this idea that we think about what are the human values driving people, and whether those human values have changed or shifted as a result of COVID. And I think if you
as we look at coming out of COVID, I think several questions for us to really think about, right? So one, is COVID-19 driving attitude change, behavior change, or values change in my consumers, right? How do I know? Do I have the right tracking programs and mechanisms to understand what's driving consumers, right? How do I adjust as I need to? When I start to see someone taking a behavior and then that impacting their values, I know I need to make a bigger shift in my business, right? So what am I doing to ensure that I know where consumers are coming from, I think is the first question. The second, I think, more challenging question is how do I adjust my business model based on what's changing, right? How do I, again, if we use the Louis Vuitton example, how do I go from selling $1,500 purses to getting an entire company to selling keychains, right? It's a very difficult change. We have heritage. We're so proud of what we make. There's an enormous amount of esteem that comes with it that we have to change. And I think that's a huge part of surviving a crisis like COVID, is how quickly and how agile can I adjust, and what's the business impact, and how do we do that? And I think the third question is really, do we know what we're selling, right? We're not, in fact, as I said, we're not selling coffee creamer, we're not selling purses, right? I'm not opening a shop so people can acquire goods. What is it that we're actually selling? Do we know what our purpose is? Do we know what we're delivering on? And have we done that work and thought about how are we ensuring that if values don't change, we're tapping into the values that consumers have? And I think as we think about coming out of COVID, thinking really hard about these three questions and what our organization is doing to ensure we're in the right place for all of them might make this crisis a little easier, right? So one final thought on this is, this is a conversation that's not just happened because of COVID. This is a conversation that's been going on for a long time. Frank Lloyd Wright is possibly one of the most famous American architects. He was really popular in the first half of the 20th century. This is a picture of Falling Water, which is one of his most famous homes. And he would get questions from all these young architects that would say, how do you create architecture? How do you create buildings that last forever, that will remain fresh and beautiful and impressionable forever? What do you do? And what he said, which I thought was so interesting, is he said, all fine architectural values are human values. Nothing else is valuable. So in fact, by understanding what human values are, what's driving them, and how the behaviors and attitudes that come from them are changing is going to be really critical for all of us as businesses as we think about this crisis that we're going through. So with that, I want to thank you for listening, and looking forward to how we all come out of this on the other side. Thanks. Me cuentan si me oyen. Ya, disculpen un poco la demora. Justo vine a Ipsos para evitar un poco los problemas de conexión, pero ustedes saben cómo es acá. Estas cosas suceden aquí. Así que nada, vamos a salir jugando, como decimos acá en el fútbol. Y les voy a contar, voy a quitar mi cámara para que no afecte la conexión y les voy a ir contando un poco sobre cómo vemos desde Ipsos de manera local un poco la adaptación a los valores, ¿sí? Primero, rápidamente les cuento que esta es nuestra teoría del cambio que utilizamos en Ipsos. Lo que vemos a la izquierda son las macrofuerzas. En el medio vemos las tendencias y más a la derecha vemos las señales. ¿Cómo funciona esto? Las macrofuerzas son fuerzas a largo plazo, las tendencias son fuerzas a mediano plazo y las señales son más a corto plazo, como hemos visto con Oscar. Siguiendo un poco con lo que decía Oscar, un poco la metáfora que tenemos para entender esto es la ola, ¿no? La ola es un poco una forma de entender cómo está este cambio, donde los valores son la parte más sólida de la ola, son la base, que son constantes a lo largo del tiempo. Luego siguen los comportamientos y las motivaciones, que son la parte media, y luego vienen las opiniones y las actitudes de las emociones, que son más volátiles y un poco son como que la cresta de la ola, ¿no? Se van moviendo de a pocos, ¿no? No tanto a poco, sino bastante, dependiendo de la coyuntura.
Y si ya vamos a la parte de los valores, en Ipsos monitoreamos los valores a nivel mundial con un estudio que se llama el Ipsos Trends, y tenemos 36 valores, ¿no?, que siempre monitoreamos a lo largo de cada 3 años en el mundo. Pero estos 36 valores pueden ser un poco complicados de verlos de esa manera, así que nosotros los clasificamos en 5 grupos. Vemos un primer grupo de valores que se llaman cambio radical, donde están un poco valores como el cambio climático o el Beyond Binary, que es tener una visión más fluida con respecto a los roles de género. Hay otra serie de valores que se llaman el consumo consciente, que tiene que ver con un poco el tema ya de más comportamientos más progresistas, ¿no? La búsqueda de la salud, el comer saludable, un poco el individualismo, la redistribución de la riqueza, ¿no? La regulación de estas grandes tecnologías, ¿no?, como Facebook, como las redes sociales. Hay otro grupo que se llama nostalgia y preocupación acerca del futuro, donde están temas de regulación populista, temor al futuro, sentirse abrumados, ansiedad con respecto al avance de la tecnología y este tema de compartir los datos, o tecnofobia, ¿no? Este mito urbano un poco que nos vamos a quedar sin trabajo por el avance de la tecnología. Por otro lado, también tenemos otra serie de valores que son más tradicionales, que tienen que ver un poco con estar cansado del ambientalismo, ¿no? Es una visión extrema, ¿no?, o distinta con respecto a el cambio climático, un poco roles más tradicionales, el nacionalismo, la confianza con respecto a la propia salud, el mismo cuidado, y también la xenofilia, que es un poco el adoptar todas estas visiones del extranjero. Y por último, tenemos otra serie de valores que son mucho más positivistas, que por lo general están más asociados a sectores más privilegiados de la población, que tienen que ver con el hedonismo, un poco la fe en el capitalismo, el early adoption, que es cuando sale alguna novedad, sobre todo tecnológica, al toque la adoptamos, un poco el brand worship, que tiene que ver con el tema de un poco la resonancia con las propuestas de las marcas, que eso es propio una reflexión de ciertos sectores de la sociedad, la tecnofilia, que es estar metidos en toda esta movida digital, la confianza en la medicina, el pro-globalismo, que es un poco estar abiertos al mundo, y ya lo más extremo de todos es la inmortalidad a través de la ciencia, ¿no?, que eso es ya más propio de ciertas sociedades y ciertos grupos mucho más especializados. Entonces, esos son los 5 grupos de valores que vemos a nivel mundial. Ese es un poco el framework que utiliza Ipsos. Y luego ya, yendo a nuestra realidad nacional, estos son los valores tal cual que hemos visto los 36, bajados a nuestra realidad. Lo que ustedes están viendo es la intensidad de los valores desde el más grande hasta el menor, ¿no? Donde comienza aquí el mayor hasta el menor. Y los hemos agrupado en 3 grupos. Los de mayor predominancia en el Perú, los de media y los de baja. Y lo que les propongo es que comencemos a ver estos valores en función de estos grupos, ¿no? Estos son los valores que teníamos de la última edición antes del COVID. Fíjense que el primer valor que más destaca aquí en nuestro Perú es el cambio radical. El cambio radical es un poco esta conciencia de la urgencia climática, de nuestra vulnerabilidad como Perú, de nuestros recursos, pero al mismo tiempo ese valor radical que se ve en la conciencia del cambio climático, no sucede lo mismo con este valor que se llama el Beyond Binary, que es justamente tener una visión más progresista, más fluida de la identidad de género, que también tiene que ver con, fíjense que el valor que está a su lado, un poco los roles más tradicionales de género, ¿no? En términos generales, lo que nos define como sociedad es un consumo consciente. Fíjense que lo que más predomina en el primer bloque superior es lo amarillo, el individualismo, la aspiración a la salud, un poco la regulación de las tecnologías, ¿no? Ser este consumo más consciente, pero también al mismo tiempo, en el tercer grupo, fíjense esta parte, dice nostalgia acerca del futuro. También nosotros los peruanos como sociedad somos una sociedad tal vez un poco nostálgica, ¿no? Vemos que lo que aquí como puntúa el miedo hacia el futuro, también el data anxiety, que es justamente este temor al avance de la tecnología y nuestra pérdida de la privacidad, data apatía, que es un poco perder y sentir de que, bueno, ya no se puede hacer nada en esta batalla. El populist revolution, que tiene que ver con ese reconocimiento de las desigualdades en la sociedad y justamente las demandas en pro de esta igualdad. O también un poco la tecnofobia, que es un poco ese temor al avance de la tecnología que va a suceder con nuestra vida, ¿no? O también la nostalgia que vemos acá. Ese es el tercer componente un poco de nuestros valores que un poco nos reconoce. En un cuarto lugar, vemos este tema de los valores tradicionales. Y justamente el valor tradicional que más un poco nos identifica
Fíjense que es este que dice Health Self-Reliance. ¿Qué significa este Health Self-Reliance? Que en verdad los peruanos, con respecto a la salud, son agentes autónomos. Y esto creo que se ve muy gráfico en nuestra conducta de automedicarnos. Los peruanos somos mucho de repente ir una vez al médico, pero de ahí seguimos nosotros un poco con nuestra automedicación, ¿no? Y somos como que una de las personas que más somos conscientes de esto. La variable que está al medio es el tradicionalismo o nacionalismo, que es un poco, creo que es muy gráfico que está en el medio, porque nuestro nacionalismo, también nuestro valor, nuestra identidad nacional está muy al medio, ¿no? Creo que se exacerba siempre que hay un deporte, juega la selección, todos nos volvemos peruanos, clasificamos al mundial, nos volvemos peruanos, mistura, nos volvemos más peruanos, entonces justamente es como que es un nacionalismo todavía híbrido que está en formación y sobre todo que es muy volátil a ciertos temas coyunturales. Y por último, vemos todo este tema del positivismo en la tecnología, el crecimiento y el capitalismo, que como les comentaba, es una visión tal vez de unos que están mucho más apalancadas, sobre todo en los sectores favorecidos de la sociedad, ¿no? Donde el valor que más nos identifica es justamente esta confianza en la medicina, pero suena justamente contradictorio confiar en la medicina, pero al mismo tiempo automedicarse, ¿no? Así un poco de contradictorio es la cultura y así es lo que sucede. También hay otros temas de aspiraciones nomádicas, ¿no? Revisión un poco del consumo, el globalismo, pero en términos generales, eso es como somos los peruanos en términos generales. Todo esto que les estoy contando pre-COVID, ¿no? ¿Y qué sucede con el COVID? El COVID justamente genera un cambio abrupto en este modelo que tenemos de la teoría del cambio, ¿no? Siempre va de izquierda a derecha, pero justamente el COVID es un shock y es un remesón en este sistema, y lo que hace es un poco exacerbar justamente aquellos comportamientos que son más fuertes o más de la base. ¿Y cómo lo vemos esto? Porque hay una cita que dice justamente que en tiempos de crisis la cultura patea inclusive más fuerte, ¿no? La cultura va a salir como es este entramado social de nosotros que es sumamente sólido. Lo que va a suceder es que aparece, ¿no? Y aparece con más fuerza. Entonces, como que esos comportamientos típicos peruanos justamente van a aparecer con mucho más fuerza, ¿no? ¿Cómo podemos verlo esto? Aquí rápidamente, ¿no? En tema de consumo consciente, lo que vemos es que justamente ahora estamos viendo una búsqueda, ¿no? Del bienestar general, estamos como que comenzando a hacer estas clases ¿no? de ejercicios online, estamos descargando las aplicaciones de yoga, estamos hablando de un poco de mindfulness, entonces ya como estamos buscando, ¿no? Esta nueva forma de la salud completa. También con el tema de lo que es la alimentación saludable, obviamente se dispara el consumo de cítricos, todo el mundo está pendiente de su dieta, cómo potenciar un poco la salud, y también el consumo consciente, que tiene que ver con esta necesidad un poco de ser un poco más juicioso, ¿no? Y más cauto con nuestras decisiones, que tiene que ver mucho también con algo que ya hemos visto a lo largo de esta saga de Ipsos Stock, ¿no? Del impacto que ha tenido el COVID en nuestra economía, ¿no? La gente un poco, casi el 50% se ha quedado sin trabajo, hemos visto afectados nuestros ingresos. Por otro lado, crece la omnicanalidad, entonces como que somos consumidores ahora mucho más juiciosos, también teniendo en cuenta que se abre la omnicanalidad y tenemos miedo a salir, un poco como nos ha comentado Alfredo al inicio. Entonces, todos estos temas un poco aparecen. Por el tema del cambio radical, creo que lo más visible es justamente eso que les comentamos, que era el valor más visible de peruano, ¿no? O sea, tenemos un interés un poco por la naturaleza, ¿no? Y esto se nota en noticias como cuando hablamos un poco de, nos llama la atención cuando el río Rímac está otra vez con aguas cristalinas, ¿no? Entonces eso demuestra un poco nuestro interés sobre el tema climático, pero al mismo tiempo vemos conductas que nos hablan un poco que todavía estamos muy detrás por el tema de este valor que se llama el Beyond Binary, cuando aparecen noticias de este tipo, ¿no? Que la policía condena el maltrato a los transexuales, que justamente son estos temas discriminatorios que han aparecido en el contexto de cuando el gobierno dictó la salida a la calle un poco diferenciada por género. Por el tema de la nostalgia, creo que es sumamente gráfico la manera como podemos ver esto, la nostalgia peruana. El peruano también tiene mucha relación muy fuerte con el tema de la alimentación, entonces ahora comenzamos a ver memes, ¿no? De que éramos felices y no lo sabíamos, y comenzamos a extrañar la comida un poco, ¿no? Todo el sanguchón campesino, cuando éramos felices, entonces
también estos memes extrañamos el tráfico, ¿no? El tráfico que justamente es este caos un poco que nos grafica como peruanos, pero que al mismo tiempo creo que la gente lo extraña, ¿no? Los congestionamientos de las 6 de la tarde, de la mañana, entonces como que la gente, pero justamente al mismo tiempo esos momentos de caos eran los momentos más de estar en contacto con otro, ¿no? Entonces creo que también es gráfico que la gente comienza a extrañar eso. Por otro lado, comienzan a sentirse justamente estas emociones de sentirse abrumado, sentirse con miedo hacia el futuro, comienzan a verse estas paranoias que también a veces tenemos los peruanos. Por ejemplo, llega la noticia que Bill Gates está desarrollando, no, se ha entrado en la carrera de las vacunas y dicen, no, sí, Bill Gates va a ponernos un chip quiere evaluarnos, ¿no? Algo que también es sumamente típico es un poco la visión peruana, un poco más caudillista, ¿no? Que un poco tiene que ver con el ascenso de Vizcarra, ¿no? En esta coyuntura, como lo hemos ido viendo a lo largo de las mediciones que justamente tenemos aquí en Ipsos, a partir de la coyuntura sube a un 80%, ¿no? Y demuestra una visión de una necesidad de un líder fuerte, ¿no? Que nos ayude en este momento de incertidumbre hacia nosotros. Pero es tanto también un poco, se genera una tensión, porque al mismo tiempo ese avance tal vez populista, visto por algunos, genera también llamadas a la conciencia de la sociedad, como esta carta abierta que hace poco lanzaron, ¿no? Bastantes renombrados de la sociedad peruana. Por el lado de la gente, del lado, bueno, por así decirlo, acomodado de la sociedad, vemos todo lo que es comportamientos que tienen que ver con el hedonismo, ¿no? Cierto sector de la población todavía sigue con acceso a internet y bueno, comienzan a hacer los Zoom meetings, ¿no? Los Zoom parties, ¿no? Aumenta el consumo de licores, que es una conducta hedonista en esta situación, hay que modular las emociones. Hay cierto sector de la población que logra ingresar a la economía digital y toda esta disrupción, ¿no? Entonces comienza a adoptar nuevas tecnologías y también se comienzan a activar otros temas que se dicen las aspiraciones nomádicas, ¿no? La gente quiere volver a su región, los venezolanos también se inicia un proceso de diáspora, vuelven a sus regiones y algunos peruanos también comienzan a buscar opciones fuera del país. Pero por otro lado, también hay otro grupo de peruanos que también no están, ¿no? Que no pueden acceder a toda esta movida digital, a toda esta transformación y se quedan un poco con su mundo tradicional, que un poco nosotros sabemos que gran parte de nuestros compatriotas son informales, viven del día a día, ellos no tienen acceso, no están bancarizados, entonces ellos se quedan un poco en el mundo tradicional. Pero al mismo tiempo, toda esta serie de valores, ¿no? Un poco como el tema del nacionalismo, todos los días a las 8 de la noche cantamos el himno nacional, cantamos Contigo Perú, ¿no? Pero al mismo tiempo esta coyuntura nos demuestra estas brechas de género que siguen aún vigentes cuando las estadísticas muestran que más hombres que mujeres han perdido el trabajo y al mismo tiempo va a ser más difícil que las mujeres vuelvan a retomar sus trabajos. O justamente está este reconocimiento de que la violencia doméstica ha aumentado, ¿no? Y se inician campañas desde el gobierno o también un poco el mismo gobierno generando llamadas a la conciencia para que los roles, ¿no? Del cuidado del hogar sean compartidos. Y por último, esta conducta que vimos tan peruana, ¿no? De automedicarnos, que justamente crece en esta coyuntura, ahora todo el mundo se cree médico y comienza a buscar acitromicina por su cuenta, entonces las autoridades comienzan, ¿no? A poner frenos sobre eso y un poco mandar lineamientos para que esta conducta vaya regulándose. Pero no solo sucede en el Perú, ¿no? Como hemos visto, los valores en buena cuenta se mantienen, pero cuando bajamos a un segundo nivel, que es un poco las motivaciones y las conductas sí varían, ¿no? Y como ejemplo vemos acá lo que están viendo, es un poco la variación de las motivaciones en un país muy parecido a nosotros de la región que es México, donde vemos que antes del COVID un poco las motivaciones que predominaban eran un poco la diversión, el hedonismo, la ambición y la individualidad, y ahora frente a esta coyuntura de incertidumbre nos replegamos hacia la seguridad, hacia el control y hacia la estructura. Definitivamente un entorno de incertidumbre nos repliega hacia algo, ¿no? Que nos dé mayor seguridad, ¿no? Y lo mismo podría decirse otra vez desde la realidad peruana, porque si tomamos en cuenta que más o menos el 60-50% de la población peruana está conectada, tiene acceso a internet, a partir de nuestras búsquedas también podemos deducir este shift un poco de nuestras motivaciones o nuestros intereses. Por ejemplo, vemos aquí la línea de Google Trends, donde vemos que a partir de que arranca la cuarentena, nuestra búsqueda del COVID ha aumentado y nuestras búsquedas de vacaciones, que podría entenderse como algo de disfrute o algo más de hedonismo, ha bajado. Lo mismo podría decirse de lavado de manos, cuidado y seguridad, y también el tema de salud.
¿no? Y síntomas del COVID. Entonces muestra un shift en nuestras motivaciones y nuestras preocupaciones. Eso con respecto al segundo nivel. O también lo que nos comentó Alfredo justamente al inicio de esta charla, ¿no? Cuando comentábamos estos datos, que la gente tiene miedo de abandonar a su hogar y lo que busca afuera, su motivación, es un ambiente seguro. Entonces vemos que el valor se mantiene, pero las motivaciones y los comportamientos sí muestran cambios. ¿Y por qué sucede esto? Porque obviamente el gran cambio que ha traído el COVID es que es un enemigo invisible y nos ha confinado en nuestros hogares por un temor de que pueda aparecer en cualquier momento. Entonces es tan fuerte el temor que genera que en verdad la sociedad, como dicen estas noticias, nos ha generado un estado de miedo único, ¿no? Y por ejemplo, este autor dice, Javier Cercas, la palabra que define nuestro tiempo es el miedo. Entonces prácticamente ha trastocado un poco nuestra vida y nuestra visión del mundo. Y eso ha sido el gran impacto del COVID. Y eso también lo vemos también en nuestras mediciones que nosotros hemos tenido, donde el gran impacto que hemos visto en los peruanos es que el 65% de nuestros compatriotas han visto reducidos sus ingresos o un 52% tiene temor al contagio. Y esta es una medición de mayo, ¿no? 52%. Pero inclusive mediciones de otros compañeros del sector muestran que este temor al contagio inclusive ya ha subido del 80%, lo cual es coherente con esa sensación de que en verdad estamos llegando en este momento en particular al pico de la cumbre de contagios, ¿no? Entonces, la emoción, ¿no? Y las actitudes justamente son lo más volátil y lo más variable como vamos viendo. Y justamente eso es lo que les comentábamos, ¿no? Esto es en verdad un roller coaster emocional y vemos acá, estas son las etapas emocionales que nos ha comentado Alfredo, pero inclusive hay otras nuevas que van a aparecer, ¿no? Cuando comenzamos a volver y retornar paulatinamente a nuestra normalidad. Y esta línea que ven acá es un poco la variación emocional. Entonces, justamente lo que vemos es que definitivamente lo que más es variable, lo más variable de todo esto es justamente la parte superior de la ola, ¿no? Las emociones, las actitudes, las opiniones, porque justamente es la parte que es más sensible a la variación. Y yo me atrevería a decir que en este momento, inclusive en Perú, ya estamos en resistencia, ¿no? Porque ya cada vez que habla Vizcarra, un poco como que, un poco suena burla, ¿no? Aparecen estos memes ya que aparece Vizcarra con vestido navideño una vez más. Ahora sí no se va a extender la cuarentena. Hemos tenido 5 extensiones de cuarentena, entonces definitivamente en un momento de ese tipo ya nuestras emociones son muy fluctuantes, ¿no? Entonces, como hemos visto, todo esto que les hemos ido contando, ¿qué pueden hacer ustedes como gestores de marca, gestores de negocios, un poco para ayudar a sus consumidores a navegar en la cuarentena, ¿no? Y en esta pandemia? Y sobre todo teniendo en cuenta este gran aprendizaje, ¿no? Los valores, la base de la ola se mantiene constante, pero un poco lo que está cambiando son comportamientos y motivaciones y opiniones, actitudes y emociones. Entonces aquí ya un poco vamos a la aplicación de todo este conocimiento para ustedes. Y lo primero que tenemos que hacer es empatizar. Empatizar justamente con esas emociones, esos comportamientos y esas motivaciones que se desarrollan en el corto plazo para que ustedes puedan adaptarse a ellos. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es imaginar. Imaginar escenarios futuros en base a evidencias, señales contextualizadas, un poco que nos ayuden a tomar decisiones y hacer, ¿no?, movimientos acertados. Y lo tercero es desarrollar actividades de marca que sean consonantes justamente con todos esos aprendizajes que hemos visto anteriormente. Y les voy a ir contando de qué se trata cada uno de estos. Primero, empatizar. Como vimos nosotros a inicios de abril, compartimos con ustedes toda una serie de herramientas para poder seguir empatizando con sus consumidores a la distancia, ¿no? Hubo una serie de herramientas un poco que les permitían a ustedes poder seguir en contacto con sus programas de empatía, porque en verdad lo que ahorita es muy importante es que, como hemos visto, el roller coaster emocional es muy fuerte y lo que necesitan las marcas es estar en sintonía con esas emociones, esos dolores, esas frustraciones o esas aspiraciones de los consumidores que son motor de conducta, ¿no? Entonces, un poco lo que los invitamos es siempre a mantenerse en contacto con sus consumidores, no dejarlos de lado porque justamente en este momento de vulnerabilidad es cuando más lo necesitan. Y empatizar a la distancia es posible, ¿no? Entonces aquí les traigo un ejemplo muy gracioso y creo que muy inspirador de lo que hicieron Glovo y Tinder en Barcelona. Uno podría decir que en esta época las aplicaciones de citas ya han muerto, pero no. Justamente hay una necesidad de afiliación en este contexto por la distancia, y eso no solo se ve con el Tinder, se ve con los Zoom Meetings, los Zoom Parties,
¿no? Los Netflix Parties. Entonces, justamente aquí fue una innovación interesante de poder mandarle un regalo a esta persona con la que hacías match a partir de un poco de un delivery app, ¿no? Entonces es una forma inteligente de cómo darle la vuelta a esta situación y un poco valiéndose en justamente una necesidad humana que en verdad se exacerba a partir de la coyuntura. Imaginar escenarios futuros es la segunda tarea, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? No por nada sale Doctor Strange. Todos los que hemos visto Avengers entendemos la metáfora. Un poco Thanos, un poco estaba, ¿no? Parecía invencible, pero justamente Doctor Strange hizo muchos escenarios, ¿no? Para ver con cuál de ellos podían vencerlo. Y justamente es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Hay mucha incertidumbre sobre el futuro, pero lo que podemos hacer es imaginar distintos caminos para poder adaptarnos a ellos. Pero con respecto a estos distintos caminos hay que tener en cuenta que no son hipótesis vagas, ¿no? Sino son narrativas robustas con respecto a lo que pueda suceder. Están basados en cifras, hechos y datos e insights, ¿no? Entonces son caminos sólidos. Y un poco la idea importante del escenario planning es que no es importante ser acertado, sino estar preparado, ¿no? Ese es un poco el principal learning del escenario planning. Porque hay como que dos tipos de futuros que nosotros podemos gestionar. El que nos sucede o el que nos preparamos para desarrollarlo, ¿no? Bueno, nosotros desde Ipsos tenemos distintas herramientas para ayudarlos en este camino del escenario planning y creo que la herramienta más potente que tenemos es un poco nuestra presencia a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y poder ver, funciona como esta máquina del tiempo de poder ver qué está sucediendo en otras geografías, como nos ha comentado Alfredo al inicio, nos comentó Alfredo resultados de España, pero también podemos verlo desde otras geografías, un poco como lo que hemos visto también con México, para poder ver cómo esas similaridades o esos temas se van adecuando a nuestra realidad. Y el tercer punto es desarrollar acciones resonantes. ¿A qué nos referimos esto? Es utilizar todo ese conocimiento, toda esa empatía, toda esa introspección, ¿no? Y esa conexión con respecto a nuestros consumidores para desarrollar acciones que sean en verdad realmente resonantes, ¿no? Que en verdad lleguen al corazón, ¿no? Entonces, ejemplo como tenemos acá en Natura, ¿no? Natura es una marca de venta directa, ¿no? Que se dedica a todo lo que es cosmético y cuidado personal. Entonces, toma un tema relevante de la coyuntura, que es un poco, ¿no? La violencia en el hogar, y un poco, ¿no? Se abandera sobre esto, y en verdad esto revitaliza un poco su territorio de marca y un poco su propósito. Entonces, definitivamente es una marca que se vuelve más relevante en esta coyuntura. Pero no solo se dedica a hacer eso, sino también justamente teniendo en cuenta de que los consumidores ahorita estamos en una volatilidad emocional, ¿no? Y nuestras emociones están a flor de piel, justamente desarrolla una app, ¿no? Para reducir el estrés y la ansiedad por la cuarentena. Entonces, esos son un poco los caminos que nosotros vemos desde Ipsos para ayudarlos. Entonces, ya para ir cerrando este talk que tenemos, lo que nosotros los invitamos un poco a que apliquen el EID, ¿no? Es que ayuden a sus consumidores a navegar en esta pandemia. ¿Y a qué nos referimos con el EID? Que empaticen, que imaginen y que desarrollen, ¿no? Empaticen con ellos, imaginen escenarios de acción y luego desarrollen acciones consonantes con sus necesidades, con sus preocupaciones, con sus aspiraciones, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que teníamos para compartir con todos ustedes. Les agradezco mucho su participación y ahora vamos a pasar ya al bloque de preguntas, ¿no? Que tenemos por acá. Entonces voy a desplegar un poco el chat para ir viendo las preguntas. Y lo que vemos, ¿no? Aquí como la primera pregunta es, bueno, los valores se mantienen constantes. ¿Cuáles son esos comportamientos y motivaciones que van variando? Bueno, sí, nosotros desde Ipsos ya hemos ido mapeando ciertas cosas que van actualizándose en el mercado y creo que ya hemos ido compartiendo con ustedes. Por ejemplo, en la segunda, bueno, en la primera charla nos comentaba, ¿no? Cuando vimos este tema, ¿no? De los resultados del peruano post-cuarentena, vimos un poco el impacto que tenía esto ¿no? en los ingresos y en los sueldos un poco de los peruanos. Ese es creo que el primer gran impacto. En la segunda, ¿no? Que tuvimos, Charito nos comentó todo este tema de la omnicanalidad, un poco la aparición de los nuevos canales. Cuando vimos el tema de sueño, justamente esto que veíamos, ¿no? El tema de las expectativas con respecto a la seguridad. También notamos desde nuestro lado
mucho una nueva mirada hacia el hogar, ¿no? Los peruanos ahora estamos confinados y eso genera una nueva mirada hacia nuestros hogares. Queremos que nuestros hogares sean estos lugares que nos den seguridad, que nos sentamos cómodos, entonces eso nos activa una serie de necesidades con respecto a que sea un lugar seguro y confortable, ¿no? Lo que también vemos es que esta variabilidad emocional o este mood shift de emociones también está generando, disparando el consumo o activando, dinamizando muchas categorías que pueden ser de distinto tipo, ¿no? O sea, frente a esta volatilidad emocional pueden activarse categorías como gaseosas, o pueden activarse los dulces, los embutidos, o la misma necesidad de contactarte con alguien, ¿no? Las aplicaciones de citas, puede ser también un poco la necesidad de conversar o el Zoom meeting. Entonces, toda esta variabilidad emocional la gente va respondiéndolo de distintas maneras. Y también, por ejemplo, volviendo al tema de la omnicanalidad y el shopping, también hemos visto un cambio en los patrones, ¿no? Por ejemplo, los supermercados ahora como que se ha vuelto una nueva fecha para ir todos los lunes en la mañana, o también la misión de compra que ahora comienza a aparecer con mucho más fuerza es el tema de la compra planificada, el estoqueo, porque la gente tiene temor a salir, como nos comentó Alfredo. Entonces, todos esos son cambios que van sucediendo en la parte media y alta de la ola, que un poco nos dan cuenta de una variabilidad, ¿no? Con respecto a todo lo que va sucediendo. Los valores se mantienen, pero la parte media y superior de la ola es lo que va variando. Y eso es lo que tenemos un poco para compartir con ustedes. Veo que ya no tenemos ninguna pregunta. Entonces, lo que los invitamos, ¿no? Otra vez, es a que apliquen un poco el EID, a que empaticen, a que imaginen y que desarrollen, ¿no? Acciones consonantes. Y los invitamos a seguir conectados y nos volveremos a ver el próximo viernes en nuestra próxima edición de Ipsos Talk, donde trataremos el tema de la innovación y los nuevos escenarios.